Hola Ángela, ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Me estás viendo bien? ya te digo, sí, estás perfecta, ¿Me estás, oyes bien? te oigo perfectamente, sí. Muy bien, Leito. Entonces, ¿ya? No, pues espérate que estamos esperando, es que estamos muy sobre el punto. Ah, ok. Dale, Sí. listo. Bueno, tenemos una sala de espera Ajá, y yo como anfitrión, entonces tengo la autoridad para dejarlos entrar, ¿no? ya. Entonces, bien, Listo, vamos a esperar Leito. un poquito. ¿Listo? Dale, Leito. Muy bien. Vale, listo. Pues como te digo, tenemos entonces estas 2 horas y ya Ok. muy precisos con el tiempo para que a las 5 te puedas ir a tu... A la reunión, sí, me la pasaron para las 5. Perfecto, Leito. Justo empieza a grabar, sí, listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero es que quiero saludarlos, quiero agradecerles por estar aquí. En nombre del programa de filosofía de la Universidad Externado, les agradecemos mucho su presencia y su participación y les damos la bienvenida a esta charla inaugural para este segundo semestre académico del 2020. Y hoy tengo el gusto, enorme gusto de presentarles a nuestra invitada, Ángela Uribe. Ella es filósofa y es profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Y en la charla de hoy, en el evento de hoy, ella nos va a presentar su texto que se llama Austerlitz, el tiempo tético y el tiempo fenoménico. Este es un capítulo que hace parte de su último libro, que está en un proceso de edición actualmente, supongo y espero que pronto salga publicado. Entonces, quiero agradecerle en nombre del programa y en mi nombre, quiero agradecerle mucho a Ángela por aceptar la invitación. Nos complace mucho que estés aquí, Ángela. Te damos la bienvenida y pues te cedo la palabra para que nos expongas tu capítulo. Muchas gracias. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a Luisa. Yo sé que este es un evento importante aún en estas circunstancias y entonces eso me hace sentirme muy honrada. Es la primera vez que yo estoy eh, cumpliendo este papel en algún lugar. Yo sí, me voy a permitir leer este texto. Espero no aburrirlos. Por momentos el texto tiene la forma como de un relato y por otros momentos es más bien como un análisis de algunos aspectos muy puntuales de ese relato. Entonces, les pido paciencia, espero que no se aburran. En el libro del que este texto haría parte, simplemente se llama Austerlitz, que es el nombre del personaje principal de la novela de W. G. Sebald, que fue publicada en Alemania en el año 2001. En ese libro se cuenta la historia de un hombre solitario, Austerlitz, en quien el lector descubre a un personaje distante y extraño en relación con los lugares por los que transita incansable y errante. La historia transcurre a través de una serie de encuentros, unos premeditados y otros casuales, entre el narrador de la novela y Austerlitz. Cada uno de esos encuentros toma la forma de un extenso monólogo a través del cual Austerlitz trata de darle a conocer al narrador lo poco que con el tiempo ha conseguido saber acerca de su propio pasado. El primero de los encuentros entre Austerlitz y el narrador tiene lugar en la estación central de Amberes en 1967. Ya en la primera conversación entre quien narra y Austerlitz resulta transparente tanto para el primero como para los lectores un fenómeno notable en toda la novela: la asombrosa capacidad de Austerlitz para atender, para registrar, para recordar con detenida precisión los detalles aparentemente menos significativos de cuanto se relaciona con la historia de la arquitectura y los sistemas ferroviarios de varias de las ciudades europeas por las que él camina: Amberes, Bruselas, París, Londres, Praga, entre otras. En las largas conversaciones entre el narrador y Austerlitz, sin embargo,
Son recurrentes las alusiones a la atormentada dificultad de este último para recordar los hechos más significativos de su historia personal lejana. Durante gran parte de su vida, Austerlitz no recordó en absoluto cómo se relacionaba su propia historia con la de sus padres, una pareja de checos judíos deportados a los campos de exterminio nazis. No supo tampoco qué eventos condujeron su llegada desde Praga a los 5 años a la austera y fría casa en Gales de una pareja de británicos protestantes tan fríos, tan austeros como la casa. Por largos años, Austerlitz no supo tampoco cuál era el origen de su extraño nombre de pila. Es en medio de este vacío biográfico como el personaje de Sebald despliega su asombrosa capacidad para atender y para recordar con una conciencia reflexiva, premeditada y minuciosa cientos de detalles de la historia de la arquitectura y de los sistemas ferroviarios de la Europa moderna. En condiciones normales, damos por sentada la presencia de los objetos que hacen parte de nuestro mundo, las vías públicas, las construcciones arquitectónicas, los paisajes, etc. Nuestra conciencia acerca de estos objetos no suele ser una conciencia reflexiva y mucho menos premeditada. Ella se constituye más bien en lo que Maurice Merleau-Ponty llamó nuestra fe perceptiva o nuestra fe prereflexiva, en la existencia del mundo y sus cosas. El carácter prereflexivo de este tipo de conciencia, el hecho de que ella no esté fundada en razones, sin embargo, no limita en nada las posibilidades de atribuir sentido a nuestro vínculo con lo que podríamos llamar el mundo y sus cosas. El hecho mismo, por ejemplo, de transitar por la calle de un modo desprevenido y ligero, sin que para ello haga falta que todo cuanto vemos mientras andamos sea traducible a una serie de enunciados, no hace que dejemos de atribuirle sentido a eso que vemos. Es decir, la existencia misma, tanto de la calle como de la vitrina, la existencia del andén que pisan nuestros pies y la del árbol que está sobre ese andén, dada la fe perceptiva, es tenida sin más como cierta, antes de cualquier disposición reflexiva. Mientras así, de ese modo ligero, andamos por la calle, no proferimos oraciones como estas. El piso de la calle está hecho de asfalto, o el andén mide 20 centímetros, o el nombre de ese árbol es Chirlo Birlo. Más aún, en muchas ocasiones no prestamos atención al carácter histórico de varios de los lugares por los que nos movemos. ¿No parece cierto, por ejemplo, que cada vez que pasamos por una de las plazas de nuestra ciudad, hagamos afirmaciones como el nombre del señor que está representado en esta estatua es Gonzalo Jiménez de Quesada, o este es el Palacio de Justicia. En 1985 casi 100 personas fueron asesinadas allí. Puede incluso afirmarse que la fe perceptiva está a la base de las condiciones de estabilidad y durabilidad que requiramos para que cierto conjunto de cosas se constituya en lo que podríamos llamar nuestro mundo. Lo anterior tiene una importante consecuencia. La historia de nuestro mundo, la corta historia de los objetos con los que nos relacionamos en la vida privada, la historia de las vías públicas, la historia de los monumentos, la historia de las edificaciones y la larga historia de los paisajes naturales está configurada a partir de la posibilidad que tenemos de hacer referencias explícitas al mundo y sus cosas. Referencias, como vimos, del tipo, el nombre del señor representado en la estatua es Gonzalo Jiménez de Quesada. Esta última posibilidad está sentada una vez más en nuestra fe perceptiva. Es gracias a ella como ciertos objetos llegan a constituirse en referentes de las narraciones que hacemos acerca de las experiencias que hemos tenido. Hacemos de este modo afirmaciones como hace unos años trabajé en la universidad que está al frente de esa estatua, o recuerdo el día que mi abuelo sembró acá este árbol, o en esta calle tuve mi primer encuentro intenso con el temor. De cualquier manera, es importante tener en cuenta que la posibilidad misma de hacer alusiones a nuestra propia historia, con ocasión, por ejemplo, de lo que vemos mientras andamos por las calles, está sedimentada, no solamente en la relación epistémica, reflexiva que establecemos con el mundo, sino también y ante todo en nuestra fe perceptiva. Para autores como Merleau-Ponty, Hannah Arendt y Edmund Husserl, la fe perceptiva, que inaugura nuestro vínculo con el mundo, es por eso mismo fundadora de cualquier forma de conocimiento con contenido proposicional. En palabras de Husserl,
También podemos decir que toda confirmación cognoscitiva está precedida como un terreno universal por un mundo determinado, es decir, en principio, por un terreno de creencia universal pasiva, que todo acto individual de conocimiento presupone, una creencia universal pasiva que todo acto individual de conocimiento presupone. Cierro las comillas. Son justamente esa solidez, esa ligereza y esa estabilidad del vínculo que solemos tejer entre nuestra fe perceptiva, nuestras creencias y nuestra conciencia narrativa, las que parecen faltar con frecuencia en Austerlitz. Más que un transeúnte por un mundo que percibe como propio, Austerlitz es el espectador reflexivo, precavido y distante de un mundo que le es ajeno. Las siguientes palabras expresan esta forma de verse Austerlitz en relación con el mundo y sus cosas. Él dice en el libro: sospechaba que durante toda mi vida solo me había ido extinguiendo y apartando del mundo. Cierro comillas. Mi propósito ahora, en lo que sigue de la lectura de este texto, es profundizar en algunos de los rasgos de este verse Austerlitz apartado del mundo. Este propósito se cumple haciendo explícito algo que en la novela está presente, pero de un modo silencioso. Este algo es el vacío que separa el amplio y concienzudo conocimiento de Austerlitz de la historia de la arquitectura y de los sistemas ferroviarios, por una parte, y su ignorancia respecto de su propia historia, por otra parte. Dicho vacío, como se verá, toma la forma del dolor. En el contexto de la novela, el dolor es, además, aquello que no termina por ser contado, aquello que, aunque permanece, no llega a ser acogido por las palabras o por algún objeto, un libro, un monumento arquitectónico, un sistema de redes ferroviarias, el archivo de una biblioteca, un museo, etc. En la primera parte de lo que voy a leer, describo algunas particularidades del personaje de Austerlitz, atiendo para eso a su ser inquieto y errante. Es el ser errante de Austerlitz, el que más claramente revela al lector el carácter no armónico de la relación que él establece entre los lugares que despiertan su atención y su propia experiencia pasada. Acudiendo a la conocida metáfora del tiempo como algo que pasa, en la segunda parte ahondo en uno de los rasgos del ser errante de Austerlitz, su relación con el tiempo. En el personaje, esta relación se resuelve en lo inconcebible que resulta para él la idea de que el tiempo pasa. La característica de la relación que Austerlitz establece con esta forma de entender el tiempo es más ampliamente descrita a partir de la distinción hecha por Merleau-Ponty entre el tiempo, tal como este es concebido por la conciencia tética y por lo tanto teorética, y el tiempo como un dato, es decir, aquello que el autor llama el fenómeno del tiempo. Con este término alude Merleau-Ponty al hecho de que el tiempo, más que un dato, más que una tesis, es algo que se constituye a partir de nuestra experiencia en primera persona. Para concluir, mostraré de qué manera la incapacidad en Austerlitz para vérselas con la idea de que la naturaleza del tiempo es su transcurrir está mediada por el hecho de que en esta forma de ser del tiempo no hay un lugar para el dolor. No hay en general un lugar para la dimensión en la que el dolor es una experiencia. Ahora voy a hablar un poco sobre este personaje, sobre Austerlitz. En una entrevista llevada a cabo por Michael Sebald, poco antes de su muerte, el autor de Austerlitz afirmaba lo siguiente: el pasado es aquello con lo que cargamos. Si usted quiere saber hacia dónde podría o hacia dónde es posible que vaya, usted necesita conocer la dirección de las fuerzas de la energía pasada. Cierro comillas. Estas palabras podrían servir como punto de partida para describir los rasgos más significativos de la peculiar manera como Austerlitz se relaciona con las ciudades y los lugares. Su andar errante, su interés compulsivo por la arquitectura y por las vías ferroviarias y, por último, la condición súbita y vívida de los encuentros con un pasado que, aun cuando es el suyo, le cuesta reconocer como propio. Es posible ofrecer razones para pensar que cada uno de estos tres rasgos es en la novela subsidiario de algo más claramente propio de Austerlitz, su resistencia contra las condiciones que rigen el tiempo, particularmente
contra aquella que se gesta en la modernidad y según la cual el tiempo transcurre y por lo tanto puede ser medido. Hay en Austerlitz una serie de descripciones que delatan la condición errante del carácter del personaje principal. Uno de ellos es su indumentaria. Abro comillas. Lo mismo que en nuestros últimos encuentros, Austerlitz llevaba pesadas botas de excursionista. Cierro comillas. Una mochila y una vieja cámara. Otros más de esos rasgos es notorio a través de las descripciones que hace el personaje de sus interminables caminatas por las ciudades. Sobre sus idas y venidas por Londres, dice Austerlitz lo siguiente. Durante más de un año, creo, al caer la oscuridad, salía de casa caminando sin cesar por Mile End y Bow Road, pasando por Stratford hasta Chigwell y Ramford, a través de Pentnall, Green Canterbury, atravesando Holloway y Kentish Town hasta llegar a Hampstead Head hacia el sur. Se puede ir a pie en una sola noche, casi de un extremo a otro en una gigantesca ciudad. Cierro comillas. A medida que avanza la novela, el lector descubre de qué manera esos rasgos, si se quiere externos, empiezan a ser consistentes con el modo como Austerlitz se ve a sí mismo en las ciudades, ajeno a ellas. Abro comillas. Pero, ¿dónde debo reanudar mi historia? Cierro comillas. En segundo lugar, el incansable trasegar que hace manifiesto el carácter errante de Austerlitz está vinculado a su interés por la arquitectura, por los sistemas ferroviarios y en particular por los aspectos más recónditos de la historia de esos objetos. La forma como el personaje se interesa por ellos, sin embargo, más que académica, remite a su propia biografía. En principio, ella no está motivada por un deseo de ampliar sus conocimientos sobre sus objetos. De existir este deseo, él solo serviría a lo que podría leerse como una serie de intentos fallidos en la mayoría de las ocasiones por encontrar para él un sitio en medio de su trasegar a tientas. Cito las palabras de Austerlitz. Perdón, estas son las palabras del narrador. ¿Por qué se había dedicado a un campo tan amplio? Dijo Austerlitz. No lo sabía. Probablemente lo habían aconsejado mal al iniciar sus trabajos de investigación. Sin embargo, también era cierto que hasta entonces seguía obedeciendo a un impulso no muy comprensible para él mismo y que estaba unido de algún modo a una fascinación perceptible ya pronto en él por la idea de una red, por ejemplo, de todo el sistema ferroviario. Cierro comillas. La apremiante pregunta de Austerlitz por el lugar en el que debe él reanudar su historia hace pensar al lector que su ser errante encarna una suerte de transgresión al principio propuesto por el autor de la novela. Recordemos las palabras de Sebald. El pasado es aquello con lo que cargamos. Si usted quiere saber hacia dónde podría ir o hacia dónde es posible que vaya, usted necesita conocer la dirección de las fuerzas de la energía pasada. Difícilmente se cumple para Austerlitz esta condición. Nada de lo que él emprende en ese su andar errante parece conducirlo en la misma dirección en la que se mueven las fuerzas de su energía pasada. La siguiente es una descripción de la falta de armonía que hay en la manera como Austerlitz teje la relación entre su interés por la arquitectura y la ingeniería, por una parte, y su deseo de saber hacia dónde va o hacia dónde podría ir, por otra. En otras palabras, se trata de una falta de armonía entre el hecho de andar y andar buscando entre edificios y estaciones de ferrocarril y la posibilidad de encontrar justamente eso que busca, es decir, un mundo estable y habitable y acogedor. Antes de jubilarse anticipadamente, Austerlitz fue por varios años profesor en el Instituto de Historia de Arte de Londres. Una de las razones de su retiro anticipado era su deseo de continuar con el tiempo, de contar, con el tiempo necesario para poner sobre el papel todas sus investigaciones sobre historia del arte y sobre la civilización. Esperaba con esto hacerse a una idea más o menos general del conjunto enorme de todas sus observaciones pasadas.
La idea misma, según lo previsto por él, estaría contenida en varios volúmenes de ensayos sobre temas tan diversos como la higiene, el saneamiento, la arquitectura de las prisiones, la de los templos profanos, la de los zoológicos, la de las salidas y llegadas de gentes, los vapores, el gas, etc. Cómo convertir toda esa serie de observaciones consignadas en miles de páginas de borradores sueltos en algo que comportara una mediana unidad temporal o al menos una unidad conceptual. La descripción que hace Austerlitz sobre la relación que terminó por establecer con sus propios textos escritos hace manifiesta una profunda herida a su capacidad de vérselas en general con cualquier forma de orden sistemático. Cuanto mayores eran los esfuerzos que durante meses dediqué, dice Austerlitz, a ese propósito, tanto más lamentables me parecían los resultados. Escribir se me había hecho tan difícil que a menudo necesitaba un día entero para una sola frase. Hubiera escrito poco o mucho, me parecía siempre al leerlo tan profundamente equivocado que al punto tenía que destruirlo y comenzar de nuevo. Aprendía poco a poco a comprender lo horrible que es que incluso la tarea o el deber más mínimo, como por ejemplo ordenar un cajón de cosas diversas, pueda ser superior a nuestras fuerzas. Cierro comillas. Esta descripción expresa la enorme dificultad que durante esos meses tuvo Austerlitz para establecer una relación armónica entre sus acciones y las cosas que él llamaban su atención. En otras palabras, la descripción delata una anomalía en la relación fluida y ligera que en condiciones normales es propia de nuestra fe perceptiva respecto de los objetos del mundo. Quiero decir que la historia de la arquitectura y la historia de los sistemas ferroviarios, tal como se propone a Austerlitz contarlas e incluso tal como se les suele contar, está concebida de tal manera que a él le resulta extraña. Una respuesta tentativa a esta pregunta es la siguiente. La solidez del mundo físico que hace a las ciudades es, y junto con ella, la solidez de las formas, como su historia queda consignada en los libros, es, desde la perspectiva de Austerlitz, apenas aparentes. Quizás se deba a esto a que ninguna de las construcciones que dan forma a las ciudades por las que anda y ninguno de los textos que las describen le ofrece a él las condiciones de estabilidad y de durabilidad que requerimos todos para sentir que habitamos un mundo. Estas condiciones son para Austerlitz sumamente frágiles. La fragilidad, a su vez, se relaciona en él muy estrechamente con la manera de vérselas con lo que podríamos llamar el paso del tiempo. Con lo que solemos llamar el paso del tiempo. Dice Austerlitz, nunca he tenido un reloj, ni un péndulo, ni un despertador, ni un reloj de bolsillo, ni mucho menos un reloj de pulsera. Un reloj me ha parecido siempre algo ridículo, algo esencialmente falaz, quizás porque por un impulso interior que nunca he comprendido, me he opuesto siempre al poder del tiempo, con la esperanza de que el tiempo no pasara, de que no haya pasado, de que todo fuera como antes, o mejor dicho, de que todos los momentos del tiempo coexistieran simultáneamente. Cierro la cita. Proponiendo un sentido para estas palabras, Maya Berchalai ofrece la que podría leerse como una de las razones más importantes de esta forma de resistencia. Según la autora, se trata de una resistencia por parte de Austerlitz en general contra el orden racional de las cosas. Si bien es verdad que este tipo de resistencia es lo que se expresa en el ser errante de Austerlitz y en su incapacidad para escribir y en su aversión a los relojes, el sentido mismo de esa resistencia puede ser todavía ampliado. Su trasfondo trasciende al rasgo aparentemente idiosincrático del carácter de Austerlitz descrito por Berchalai. En la novela, este trasfondo sale a relucir en referencias como la siguiente, cito. En sus estudios de la arquitectura de las estaciones de ferrocarril, no podía quitarse de la cabeza el tormento de las despedidas y el miedo al extranjero, aunque esas ideas no formaban parte de la historia de la arquitectura. En el terreno baldío que había entre los centros de clasificación de la Carte Austerlitz o de Pontolbiac,
donde hoy se alza la biblioteca, había, por ejemplo, hasta el final de la guerra, un gran almacén al que los alemanes llevaban todo el botín saqueado en las viviendas de los judíos de París. Cierro las citas. El sentido de lo dicho en la primera de estas dos citas resulta más o menos transparente. En la historia de la arquitectura no hay lugar para el dolor. El sentido de la segunda de las citas puede, sin embargo, ser leído entre líneas. Aun cuando no sea explícito, el contexto del dolor y del desarraigo que se expresa con el dato histórico sobre la biblioteca es para el lector lo suficientemente claro. Estas citas, junto con otras alusiones que hay en la novela a la historia de la Segunda Guerra Mundial, dejan ver la presencia silenciosa del dolor en los lugares por los que Austerlitz anda. Con cada una de estas alusiones, el lector se ve conducido a la que parece ser una de las verdades mejor reveladas de la novela. Abro comillas. Aquel día, Austerlitz habló largo rato de las huellas del dolor que, como él decía, atravesaban la historia en finas líneas innumerables. Cierro comillas. Una respuesta más directa y precisa a la pregunta por la posibilidad de verse a Austerlitz acogido por la historia de la arquitectura, por la historia de los sistemas ferroviarios y por la historia en general remite entonces a lo siguiente. La historia está concebida de tal modo que en ella no hay lugar para el dolor. Ella, además, y quizás por esto mismo, suele sernos contada bajo el presupuesto de que la condición que mejor define al tiempo es su transcurrir. Pocas cosas como la historia, tal como la conocemos, hacen suya la idea de que en la naturaleza del tiempo está su ser una serie de ahoras que guardan entre sí una relación explícita de continuidad. No hay, pues, en la historia lugar para ninguna forma de tormento, para el tormento de las despedidas, para el del dolor de los encierros en los hospitales, en los zoológicos, para el dolor de la tortura, etc. ¿Cómo concebir una relación sistemática entre objetos cuya razón de ser es el dolor? El tercero de los rasgos con los que es posible caracterizar la manera de trasegar de Austerlitz a través de las ciudades da lugar a la siguiente pregunta. ¿Cómo están en él presentes las fuerzas cuya dirección él desconoce de su energía pasada? Quizás la manifestación más evidente de una de estas fuerzas ocurre para él en la estación de metro en Londres. Cito la novela. Cada vez cuando al volver del East End bajaba por la estación de Liverpool Street, me quedaba allí 1 o 2 horas, al menos. Me sentaba en un banco con otros viajeros y personas sin hogar y me apoyaba en un lado contra la barandilla, sintiendo al hacerlo aquel tirón constante dentro de mí, una especie de dolor de corazón que, como empezaba a sospechar, se debía a la vorágine del tiempo pasado. Cierro comillas. Mientras parado contra la barandilla, en una de esas ocasiones en las que sintió esa especie de tirón, Austerlitz se detuvo a observar a un hombre que barría y a quien terminó por seguir hasta el edificio de la estación, siguiéndolo y respondiendo con ello a esa suerte de impulso al que se alude en la cita. Austerlitz terminó parado frente a la salida de espera del baño de mujeres de la estación, de cuya existencia no había tenido idea hasta entonces. De las palabras que usa Austerlitz para describir lo vivido por él mientras está en la sala de espera, quizás lo más notable es el hecho de que consigue verse a sí mismo cuando tenía 5 años. Cito. Quizás por eso viera en la semipenumbra de la sala a 2 personas de mediana edad vestidas al estilo de los años 30, una mujer con una gabardina ligera y un sombrero ladeado sobre el pelo, y junto a ella un hombre flaco que llevaba traje oscuro y alzacuello. Y no solo vi al pastor y a su mujer, sino que vi también al chico que habían venido a buscar. Estaba sentado solo en un banco apartado. Cierro comillas. Las escenas que en la novela transcurren a través de esta forma de verse a Austerlitz a sí mismo como niño evocan una serie de colapso, una caída del pasado sobre él que es súbita, involuntaria y muy vívida. La forma de expresar la idea que se tiene acerca del pasado y según la cual él es aquello con lo que cargamos indica 2 cosas. La primera de ellas está contenida en el término colapso,
que evoca la última de las citas transcritas. Bien puede uno no querer cargar con su pasado. Esto, sin embargo, no significa que él deje de ser eso con lo que cargamos. De ahí que por momentos, por ejemplo, cuando llegamos a un determinado lugar, el pasado se haga presente de manera involuntaria, insospechada, súbita y pesada como una carga. Lo segundo que indica la idea de Sebald, según la cual el pasado es aquello con lo que cargamos, es el hecho de que la carga, aquello, no necesariamente es transparente para nosotros. Lo dicho en las palabras de Sebald parece indicar que la naturaleza del recuerdo, o al menos la naturaleza del recuerdo, del cual el modo errante de existir de Austerlitz es un paradigma, no es lineal. Ella es más bien fragmentaria, es decir, retirada de una secuencia temporal continua, retirada de una secuencia temporal continua. Tal como la vive Austerlitz, la naturaleza del recuerdo, hemos visto, es más episódica que lineal, es más súbita que prevista. Esto hace pensar que para él la realidad de lo recordado no puede ser otra que la realidad de lo recordado en primera persona. Esta realidad no termina y tampoco comienza en lo que podría entenderse como un punto en la línea recta e impersonal a través de la cual solemos creer que puede ser representado el tiempo. Ella no termina y tampoco comienza, por lo tanto, en los relojes, en los libros de historia o en los anuarios. No termina y tampoco comienza en las palabras. El río. Bien avanzadas varias páginas de la novela, después de que ha conseguido que tanto su interlocutor como sus lectores reconozcan en él no solo su doloroso andar errante, sino la forma como le vienen a él súbita e inesperadamente las imágenes de su pasado, afirma Austerlitz lo siguiente: no me parece que comprendamos las leyes que rigen el retorno del pasado. Cierro comillas. ¿Acaso es posible comprender esas leyes? La descripción del personaje de Austerlitz contenida en las páginas anteriores hace pensar que él se resiste a hacer suyo el lugar común contenido en las respuestas que más conocemos a esta pregunta. Estas respuestas convergen todas en lo que Merleau-Ponty llama la conciencia tética del tiempo, es decir, una conciencia predicativa acerca del hecho objetivado, o sea, el dato separado de nosotros mismos, en el que, según se afirma, se constituye el tiempo. La que se supone es la expresión intuitivamente más cercana de la idea del tiempo así entendida es la metáfora newtoniana, según la cual el tiempo es como un río. El tiempo, como el río, pasa. ¿Cómo? Se pregunta Austerlitz, concebir el sentido de esta metáfora si el tiempo, como el río, pasa. ¿De dónde nace? ¿Dónde nace y en qué lugar desemboca finalmente él? ¿Qué son, dado esto, las orillas del tiempo? ¿Cómo serían sus cualidades específicas? ¿Como las del agua, que es fluida, por ejemplo? El desconcierto que estas preguntas expresan está contenido también en afirmaciones como las siguientes. Cito a Merleau-Ponty. Se dice que el tiempo pasa o transcurre. Si el tiempo es semejante a un río, fluye del pasado hacia el presente y al futuro. El presente es la consecuencia del pasado y el futuro la consecuencia del presente. Esta célebre metáfora es en realidad muy confusa. Cierro la cita. Puede con sentido afirmarse que la verdad del tiempo, su verdadera naturaleza, es que él fluye, que él pasa. ¿Quién, desde esta perspectiva, atestigua dicho fluir? Supongamos, propone Merleau-Ponty, que nos tomamos en serio la metáfora, es decir, que dejamos de concebirla en términos del carácter hipotético que ella presupone y pasamos, como lo hace Austerlitz, a entenderla en un sentido literal. Si es verdad que el pasado empuja hacia adelante al presente y este, a su vez, empuja hacia el futuro, si el tiempo realmente pasa como fluye un río, entonces él está constituido a partir de una serie de ahoras que, como lo sugiere la metáfora, guardan entre sí una relación lineal. Y sin embargo, ¿quién atestigua la ocurrencia consecutiva de dichos ahoras? La idea misma de una hora sugiere la idea de una situación y por lo tanto la idea de algo que sucede durante esa hora.
La idea de una situación, a su vez, sugiere la de una conciencia, es decir, alguien para quien la situación es una vivencia, una experiencia, y que comporta además una dimensión espacial. El transcurrir mismo del tiempo, su supuesto ir pasando, dado que no supone un estar situado, tampoco comporta una vivencia. Lo anterior significa que dicho transcurrir no es algo de lo cual se pueda ser testigo, a menos que uno esté como Dios por fuera del transcurrir mismo. De haber si acaso un sentido para el transcurrir al que hace referencia la metáfora del tiempo como un río, esto no podría ser entendido más que como un acontecer, es decir, algo para lo cual hay a quien lo acontecido acontece. Merleau-Ponty dice lo siguiente: no hay acontecimientos sin alguien al que ocurren y cuya perspectiva finita funda la individualidad de los mismos. Lo anterior se entiende mejor si se tiene en cuenta el hecho de que la temporalidad, aquello que llamamos el conjunto de hecho del pasado, del presente y del futuro, está íntimamente relacionada con la subjetividad, esto es, con la experiencia en primera persona de aquello para la cual ella está situada. El tiempo desde esa perspectiva no es una sucesión de eventos que un testigo sin lugar registra. Él más bien nace de mi relación con las cosas, dice Merleau-Ponty. Más aún, dado que no podemos estar más que situados, la relación que nosotros establecemos con las cosas es una relación de la cual tenemos una experiencia solo en el presente. Solo en él y desde él tienen para nosotros sentido el pasado y el futuro. Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro están en el mundo separado de nosotros mismos. Recordemos las palabras de Austerlitz. Me he opuesto siempre al poder del tiempo, con la esperanza de que el tiempo no pasara, de que todo fuera como antes, o mejor dicho, de que todos los momentos del tiempo coexistieran simultáneamente. Sí, como lo afirma Austerlitz en esta cita, no parece que comprendamos las leyes que rigen el retorno del pasado, como lo afirma en otra cita, ello se debe quizás a que aquello que rige el retorno del pasado no es concebible por él a partir de una serie de leyes de algo que como el reloj lo rige. Y sin embargo, la pregunta implícita en el desconcierto de Austerlitz parece apuntar al sentido del retorno del pasado. Hemos visto que, al menos desde la perspectiva de Austerlitz y también desde la perspectiva de Merleau-Ponty, ese sentido no es concebible más que a partir de la perspectiva finita y situada que configura la existencia, la instancia de la primera persona del singular. Es importante insistir en el hecho de que la resistencia por parte de Austerlitz al paso del tiempo y por lo tanto a la posibilidad de que el paso del tiempo pueda ser cuantificado no sea vista como algo que responde a un interés egocéntrico por desplegar su propia extravagancia. Como he sugerido en las páginas anteriores, esa resistencia se relaciona más bien con su deseo de recuperar para él mismo al tiempo, su tiempo fenoménico. Esta forma de ser del tiempo es insustituible por el tiempo objetivo y teórico y por lo tanto medible. De allí que querer que el tiempo no pase y querer con ello que todos los momentos del tiempo coexistan simultáneamente significa, para quien así habla, que el tiempo no puede ser otra cosa que el propio tiempo, el tiempo de la propia conciencia. Desde esta perspectiva, afirma Merleau-Ponty, la constitución del pasado y con él la unidad misma de la temporalidad no pueden ser concebidas como una sucesión de ahoras. Esos ahoras más bien están anclados en nuestra particular forma de existir. Están anclados también en los espacios que habitamos, en tanto los habitamos y por lo tanto no sucede. Sobre esto mismo dice Austerlitz lo siguiente: siento casi físicamente cómo la corriente del tiempo se desacelera y en el campo de gravitación de las cosas, olvidadas. Todos los momentos de mi vida me parecen reunirse en un solo espacio. Si bien es verdad que el tiempo no pasa, que él no fluye como un río, también es verdad que cuando recordamos aquello que llamamos nuestro pasado, no es recordado en la forma de reproducirlo tal como este fue para nosotros. Esto significa que si, como vimos, el pasado se constituye desde el presente, allí mismo, en el lugar en el que estamos,
Entonces, mientras recordamos, estamos siendo los sujetos de una vivencia que es distinta en términos de la vivencia misma a la vivencia original recordada. Parafraseando lo dicho por Edith Stein, entre el yo que recuerda y el yo que es recordado, no hay ninguna coincidencia. Una vivencia recordada es, en tanto recordada, no vivida mientras se la recuerda. Una respuesta directa a la pregunta de Austerlitz por la posibilidad de conocer las leyes que rigen el retorno del pasado es entonces la siguiente. El pasado, lo vivido, deja en nosotros su rostro en la forma de lo que podríamos llamar nuestro particular presente modo de estar en el mundo. En términos de Merleau-Ponty, nuestro estilo de ser. Lo anterior significa, en primer lugar, que en tantos sujetos de experiencias, los seres humanos no somos nunca otros distintos de aquello de lo cual somos experiencia. Es decir, no somos seres distintos al conjunto de experiencias que da lugar a nuestro particular modo de existir. Parece una tautología. En un sentido estricto, por otra parte, las experiencias pasadas que constituyen nuestras vidas, en tanto las constituyen como nuestras, no pueden estar más que ancladas en un modo inseparable a lo que ellas son en el presente y con ello a los sitios que habitamos en el presente y al modo como los habitamos. El hecho de estar el pasado atado a nuestra experiencia presente indica que ella satisface y es consistente con episodios ya vividos. Mi historia pasada tiene un efecto sobre el lugar y sobre el mundo en el que hoy estoy, dice una autora que cita a Merleau-Ponty. El tipo de consistencia a la que se refiere esta forma de entender la presencia actual del pasado equivale al hecho de que un sujeto de experiencias es siempre único y irrepetible y en tanto tal vive a su modo, lleva consigo en términos de Sebald una carga en la forma de encarnarla, es decir, lleva consigo un estilo que ha venido siendo esculpido por la serie de experiencias de la que es sujeto. El olvido. ¿Cómo se explica más precisamente la resistencia por parte de Austerlitz a concebir la idea de que el tiempo es como algo que pasa? La respuesta a esta pregunta obliga a fortalecer el vínculo entre las innumerables huellas del dolor tan evidentes para Austerlitz en las ciudades europeas y la idea según la cual la realidad del tiempo no es ni tética ni teorética y por lo tanto no es cuantificable. Una manera de empezar a establecer este vínculo es respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué significa para Austerlitz olvidar? Quien lee Austerlitz se encuentra con frecuencia asistiendo a algo que parece oponerse a su deseo de recordar y por lo tanto a su deseo de recuperar para sí un lugar en el mundo. Es decir, al mismo tiempo que se le ve a él arrastrado por la necesidad de recuperar para sí el tiempo vivido, por la necesidad de encontrar un lugar donde pueda reanudar su historia, también se le ve como la víctima de su propio empeño por obstruir el tránsito de esa historia hacia el presente. Austerlitz en esa medida parecería encarnar una forma de olvido. Dice él mismo, me di cuenta entonces de que poca práctica tenía en recordar y cuánto, por el contrario, debía haberme esforzado siempre por no recordar en lo posible nada y evitar todo lo que de un modo u otro se refería a mi desconocido origen. Cierro la cita. No recordamos por lo visto más que aquello que nos ha sido antes presente. Esto significa que nada del propio pasado se constituye como tal pasado si no ha sido antes presente para nosotros. Por otra parte, si aquello que ha sido antes presente ha sido percibido con temor, por ejemplo, o con dolor, será con temor o con dolor como se hace presente para quien lo recuerda. ¿Sugiere esto que lo vivido doloroso podría ser olvidado como un mecanismo de supresión de aquello que comporta dolor, pues recordarlo es una forma de revivir ese dolor? Si bien es verdad que podemos olvidar muchas cosas, por lo visto, algo como una vivencia pasada difícilmente es objeto de olvido. Si bien es verdad que por temor a volver sobre el dolor, solemos insistir en olvidar, entre comillas, algo que hemos vivido, lo que ocurre, sin embargo, no es que la experiencia misma haya quedado en el olvido. Lo que ocurre más bien
es que nos resulta muy costoso traducir esa experiencia al lenguaje. Lo vivido entonces permanece en la conciencia y lo hace a través del rastro silencioso que, como se afirmó, dejan nuestras experiencias pasadas sobre el presente y sobre el futuro. Hay de este modo una relación íntima entre el pasado, el presente y el futuro que, aun cuando no sea teórica, comporta una instancia de presencia de nuestras experiencias pasadas en lo que somos y en lo que hemos de ser. Lo que somos hace referencia a la manera de ser de nuestra conciencia actual, esto es, a nuestra manera de abrirnos paso entre las cosas del mundo para atribuirles a ellas un determinado sentido, el nuestro. Es quizás esta la razón por la que nuestras experiencias pasadas ocupan su lugar tanto en las experiencias de las que somos sujetos en el presente como aquellas de las que somos sujetos en el futuro. Seremos. El carácter de nuestras experiencias pasadas en esta medida determina que la relación que establecemos con nuestro mundo presente y también con el futuro sea o no sea una relación ligera y armónica. En estricto sentido, desde el punto de vista de Merleau-Ponty, solo la conciencia intelectual del pasado olvida. Los objetos del olvido son de una índole distinta a las vivencias. Olvidamos datos, olvidamos fechas, olvidamos, en fin, el lugar preciso que ocupa un evento en un determinado orden causal. Por ejemplo, dice Merleau-Ponty, estoy dudando de la fecha de un recuerdo. Tengo ante mí una escena y no sé a qué punto del tiempo colgarla. Cierro la cita. Supongamos que él insiste en recordar esa fecha. Podría quizás conseguirlo mientras trata de concebir un orden lineal para la serie de acontecimientos que, según como los ve, están ligados a la escena que él tiene ante sí. El tipo de identificación de la relación entre uno y otro de esos acontecimientos que así procede no puede ser más que reflexivo. Es la fecha misma, es el dato como tal, el que ha sido puesto por fuera de la experiencia vivida y que ha sido puesto como tal por fuera de la experiencia vivida es lo que Merleau-Ponty ha olvidado. Para recordar ese dato, él no puede hacer otra cosa distinta que acudir a una forma intelectualizada de pasado que por el hecho mismo de ser intelectualizada no es suya. Ella no es la que configura su propio tiempo. Un pasado así, recordado, poco o nada le dice a él sobre la escena pasada que él tiene ante sí. Si bien recordar de esta manera, por lo dicho, es recordar, como olvidar de esta manera es olvidar, recordar de esta manera no equivale a alcanzar el propio pasado. Una idea que ayuda a entender la afirmación de Austerlitz acerca de sus insistentes esfuerzos por no recordar es haciendo una referencia directa al olvido y al recuerdo así entendidos. Esto es, a la única manera de olvido que puede ser concebida, al olvido intelectualizado, al olvido de lo tético. Los esfuerzos de Austerlitz por no recordar comportarían en este sentido una forma de huida del ser tético y explícito del pasado. Dichos esfuerzos son consistentes, a su vez, con su resistencia a todo cuanto él percibe como sistemático en la relación con la historia y por lo tanto con el tiempo concebido como un dato. Quizás sea esta huida la razón del fracaso del personaje de Sebald en encontrar en el tiempo tético su propia experiencia, es decir, en la historia de los monumentos, de los palacios, de las murallas y de los sistemas ferroviarios. El desamparo de Austerlitz, al que se ha hecho referencia en las páginas anteriores, el sentirse el apartado del mundo está, al parecer, relacionado con esto. Cada uno de sus intentos por encontrarse a sí mismo en los libros y en los museos expresa esa huida. Cada uno de ellos pone a Austerlitz a merced del desencuentro entre aquello que cuentan esos libros y esos museos y que es de lo que huye, y la historia de su propia vida, que es lo que busca. Esta forma de desencuentro tiene además dos características. La primera de ellas es la falta de armonía, a la que he hecho referencia en la primera parte de esta lectura, o sea, entre la fe perceptiva de Austerlitz y su conciencia reflexiva sobre los lugares por los que transita y sus experiencias lejanas.
En vano hace él esfuerzos por encontrar en el conjunto de objetos de los que se ocupa atentamente un sentido y una dirección para su propia historia. Aun cuando fincado en su resistencia al modo de ser del tiempo tético, el desasosiego de Austerlitz es vivido por él en términos que expresan algo más general, la desarmonía entre el conjunto de cosas que Austerlitz ve y un mundo habitable para él. La segunda característica de ese sentirse Austerlitz apartado del mundo es la presencia terca de las huellas del dolor en los lugares que visita. Y por lo visto, esa presencia no forma parte de la historia de la arquitectura. Una vez más, ¿cómo darle a esas huellas? Hechas además de finas líneas, un sitio en el tiempo cuando éste como un río pasa. Con esto termino mi lectura del texto. Mira. Bueno. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias de verdad. Leo, muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias a ustedes. Vale, pues entonces vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Entonces vamos, pues levanten la mano, la manita o alguna cosa para tomar las palabras y yo aquí voy anotando el orden y pues ya, pueden preguntar lo que deseen. ¿Quién se anima? Yo tengo varias, pero... Ay, Francisco. Yo sí tengo una pregunta, pero es más como de la novela, porque pues no la he leído, entonces no sé y no logro entender un poco cómo ubicar al personaje o sea, cuando él habla de eso, desde qué momento escribe en su vida. O sea, cuál es el presente de ese personaje. Okay. Gracias, Paula. Él está ya mayor, es una persona de unos 60 años. Y cuenta que durante el tiempo que ha pasado desde que se jubiló, entonces uno diría, pues tiene por ahí 60, 65 años, hasta este momento ha hecho esta tarea de perseguir su pasado. Como si como si sus años de juventud hubieran sido como anestesiados, en el sentido de que era profesor de arquitectura y no estaba sistemáticamente preocupado por estas cosas, sino después cuando se jubiló, abandonó la universidad y dijo, bueno, me voy a poner a buscar, a ver qué encuentro, hasta que se encuentra con que lo que estaba buscando era la razón por la que él había parado, ahí iba a parar no sé, a esas calles y la razón de su soledad probablemente y la razón de su angustia, en fin. Y fue hasta que se vio a sí mismo, como quien ve una foto, en la estación de tren cuando tenía 5 años, cuando es entregado en adopción. No soy. Hay una historia que es una historia muy, muy interesante, que es la de los niños perdidos de Europa. Muchos alemanes, niños alemanes cuyos padres habían sido asesinados o enviados a los campos de concentración. Judíos, Austerlitz es judío, Sebald es judío. Muchos niños fueron adoptados por familias inglesas. Entonces fueron enviados en barcos desde Hamburgo o desde distintos puertos en Alemania hasta puertos en Inglaterra y adoptados por familias. Austerlitz es uno de ellos. Sí.
Vale, muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Vale, Santiago, por favor. Ángela, Gracias. Ángela, muchas gracias por la charla, muy Gracias, interesante. Santiago. Yo Gracias, quería Santiago. preguntarte si esta dificultad en términos de la, no sé, de la percepción del tiempo, de la articulación temporal, tiene implicaciones en términos de su propia construcción identitaria y si hay quiebres de su subjetividad en determinados momentos. Es decir, si, bueno, hasta ahí. Lo hay, digamos, son muy explícitos en un par de episodios en los que él tiene que ser llevado a un hospital psiquiátrico. Son 2 episodios. Simplemente se colapsa, como si después de unos trastornos de pánico muy evidentes, colapsara y tiene entonces unas dificultades grandes para establecer vínculos con las personas que más quiere, entre otras cosas, su pareja de adulto. 2 veces, sí, Santiago. No sé si a eso se refería tu pregunta, pero Sí, creo que sí. A eso y asociado con eso, me da la sensación de que la dimensión temporal, de alguna manera, en él, pues es como asumida en términos espaciales. Es decir, la espacialidad empieza a cobrar una importancia central sí, en términos de acuerdo. Muy de bien. su ser y de estar ahí, ¿no? No sé eso cómo funciona. No, me alegra muchísimo que hagas esa pregunta, Santiago, porque eso fue un poquito lo que quise decir. ujú, Básicamente eso fue casi todo lo que quise decir. Él es errante. Él es errante y entonces él abre la puerta de un apartamento que tiene pequeño, lleno de papelitos desordenados, sale a la calle y no sabe, digamos, no tiene un rumbo, no tiene un rumbo, no tiene un destino. Él anda y de pronto coge un tren y termina en París con un morralito y ahí es donde tienen lugar los encuentros con el narrador. Entonces, si bien tiene un interés muy decidido por ciertos objetos del espacio por el que anda, si bien incluso logra concebir mapas, digamos, retratos mentales, digamos, de los objetos que ve en términos de la relación que hay entre ellos, él no anda como quien va a alguna parte. ¿Sí me explico? Él sabe dónde están los objetos muy bien y conoce mucho de su historia, pero no, él mismo no tiene en relación con esos objetos un vínculo de referencia. Lo está buscando justamente. Pero no es como nosotros que decimos como sí, allí en ese cafecito me sentaba yo cuando no sé qué, o ese es el sitio en el que, o para él todo es ajeno, todo es ajeno, pero sin embargo justamente está en la tarea de encontrar lo que no sea ajeno a ver, en ese laberinto, si se quiere, espacial. Yo diría que a lo que tú te estás refiriendo es como a una especie de laberinto. Ujú. Vale, muchas gracias. Ok, no, gracias a ti. Vale, Francisco Sierra, el profesor Francisco levantó la mano, entonces le damos la palabra. Bueno, Ángela, buenas tardes y buenas tardes a Hola los Francisco, me compañeros y alegra amigos. verte. Gracias, lo Me mismo. alegra mucho verte. Estupenda tu charla, muy interesante. Gracias. Esta temática de que el tiempo no sea un objeto por allá afuera para ser captado, sino que sea de alguna manera un darse en nuestra experiencia, un presentarse en medio de nuestra corporalidad, e inscribiendo su duración en nuestra corporalidad. Ya ven la duración aquí también Bien. pintada. Bueno, es interesante y sobre todo porque
es muy importante reivindicar este tiempo vivido, porque no puede ser más que ese, en el contexto al cual creo se está refiriendo la novela, que no he leído. Pero quisiera en primer lugar que nos ahondases un poco en en esa tensión que de todas maneras estamos viviendo entre ese tiempo cronológico, ese tiempo que también hasta cierto punto nos hemos impuesto como una cadena, tratando dizque de ordenar ese flujo irremediable del devenir, esa experiencia viva del pasar permanente, eh, y especialmente en las reflexiones sobre la vida cotidiana. Se me hace que este tiempo del cual nos ha hablado también, pues como tú has mencionado, Merleau-Ponty, pues es un tiempo fundamental y parece que hoy estuviese completamente dominado, controlado, reprimido y obligado a rendir, desconociendo por completo esta esencia ontológica de la temporalidad en la experiencia de cada quien y en la corporalidad de cada quien, pero no por ello arrojándose en una especie de experiencia individual e incomunicable. Entonces es como bien interesante esa tensión en la cual vivimos esta experiencia del tiempo. Sería un primer comentario. Pues Francisco, muchísimas gracias. ¿Quieres continuar con uno siguiente o te parece bien si respondo a él y después... Uy, aquí está Eh, timbrando el teléfono y yo voy a rechazar esta llamada. Perdón. sí. No, ya quería en los segundo lugar es ver cómo esa temporalidad vivida involucra el movimiento y ser alguien errante que está de aquí para allá eh, también constituye esa temporalidad. Eh, Quizás en las condiciones más de imposibilidad de movimiento y de traslación que tenemos en estos días, eh, eso también está Muy constituyendo bien, nuestra temporalidad de otro muy modo. bien, No nos estamos muy moviendo bien. o nos estamos moviendo por los laberintos de los libros, de las películas, de los encuentros aquí con los amigos, pero de qué manera el movimiento en un sentido físico de la palabra constituye nuestra temporalidad, en qué medida, qué sé yo, eh, los ritmos de esos movimientos imprimen algo en nuestra corporalidad. Pues a veces los podemos objetivar, qué sé yo, en una danza, bailando, qué sé yo, tango, ballet o salsa, qué sé yo, pero esa, esa tética, esa tematización que le damos al movimiento, creo que tampoco siempre se ajusta y siempre hace justicia al movimiento que constituye ese tiempo originario y fundamental del cual nos has hablado. Ujú. Bueno, a mí me gustaría conocer más cómo, eso significaría conocer más a Merleau-Ponty de lo que yo lo conozco, pero sí que me gustaría conocer un poco más acerca de a ver, que sé cómo se podrá establecer esa relación fragmentada, si se quiere, como tú mismo lo has dicho, entre el tiempo tético y el tiempo fenoménico. Debo confesar que no la concibo muy bien y eso se debe a que no conozco tanto a Merleau-Ponty como debería. Lo que sí sé es que de todas maneras esa relación es fragmentada y tiene que ser Ujú, fragmentada. sin duda. En ocasiones será más fragmentada que en otras. En ocasiones, digamos, el extremo pues, en ocasiones, hay ocasiones para las cuales Austerlitz es un extremo paradigmático, es decir, ocasiones en las que yo no recuerdo. Yo no Ujú, recuerdo lo que tengo tanta necesidad de recordar. Y no lo recuerdo
en términos de Merleau-Ponty quiere decir no lo puedo registrar, no te lo puedo contar a ti, no lo puedo traducir a una secuencia de narrativa. Sí, y ni siquiera tengo Eh, imágenes para eso, con mi nacimiento. tengo unas cosas ahí, como unos golpes, como unos, pero no más. Eso que tiene uno cuando camina por un lugar o huele algo y queda atrapado en una sensación que es una sensación perfectamente descriptible como pasada. Es como la típica galleta la historia de la galleta de Proust, ¿no? Ujú. Y en otras personas, digamos, que no hemos vivido situaciones de quiebre tan importantes en las que algo muy duro nos ha obligado, si se quiere, a perdernos, esa relación puede, si bien sigue siendo tensa, puede no ser tan problemática como para que uno se sienta del todo perdido, digamos. Ujú. Uno puede no sé, uno puede no... no sé cómo decirlo. Sí, uno puede no sé, habitar no siempre con dolor, el Ajá. hecho de que hay unos lugares que lo devuelven a uno hacia el pasado. Entonces, yo lo que creo es que en la medida en que esa relación esté más mediada por el dolor, entonces es más tensa, más fragmentada, más abismal, más problemática. Ujú. En ocasiones como la de Austerlitz, pues hasta el colapso nervioso, si se quiere. Ya, Yo no sí. sé si a ustedes les ha pasado, estoy pensando ahora en lo que decías después, como tu segundo comentario, Francisco, yo no sé si a ustedes les ha pasado mientras conversan con sus amigos acerca de la situación que estamos viviendo ahora, pero claro que yo creería que claro que esta manera como estamos viviendo, el espacio hace que el tiempo sea circular. O sea, que uno se sienta como si estuviera viviendo en el mismo día 155 veces. Llevamos 155 días o 122 o Oh, 110 días encerrados y todos son como el primero. Todos son como el primero. Yo creo que eso tiene que ver con que no nos desplazamos. En una medida importante, con que no nos desplazamos, no sabemos qué contarle a los demás. Uno en condiciones, digamos, en otras condiciones, uno dice, no, sí, mire, Luisa, claro, es que estuve en tal parte y me encontré con Firulita, se acuerda que no sé qué, y vimos a Patricia, y se acuerda ese día, que no sé qué, y es claro, y después, no, pues estuve en no sé dónde, y estuve allá en el campo donde usted y yo hablábamos, allá, y sí, sí, no, y tengo ganas de irme para no sé dónde. Ahora no pasa eso, y yo creo que el hecho de que eso no pase hace que el tiempo se recoja, en el sentido de que parezca que justamente que no hay ujú, presente. ujú, En Austerlitz, que no hay, perdón, que no hay pasado ni futuro, ujú. no que no haya sino que hay un solo presente. Si uno pensara esto mismo como a la luz de Austerlitz, tal vez daría con la idea de que es que él tampoco siente como si el tiempo pasara. Ujú. Él se quedó atrapado en esa, aunque se mueva mucho, curiosamente, pero se mueve siempre en el mismo asunto.
que es la historia de la Segunda Guerra Mundial, que es la deportación de sus papás entonces vuelve y vuelve y vuelve. Muy interesante, muy Y bien. se pone citas con el narrador de la novela, le dice, bueno, veámonos dentro de 2 años en la estación de Amberes, estando los dos en Londres. Ujú. Se ponen citas así, o se encuentran por casualidad, pero no hay como esta cosa de uno y que hay mucho más en uno cuando estamos afuera en la calle, del tiempo lineal, de los relojes. ¿Cuántos de ustedes están ahorita muy pendientes de los relojes? Yo no sé, pero de los relojes, viene la buceta y tengo que llegar a las, ¿no? En fin, pues no sé, lo dices mejor tú. Está mejor dicho por ti y eso te lo agradezco, me ayuda a entender mejor. No, no sé, de Pero ninguna esas manera. serían como... Quizás, no, quizás esa quietud y ese ocio fue el que dio lugar a hacer una cronología del tiempo y a creer que podíamos apoderarnos de él, eh, haciéndole una barra de instantes, una secuencia de horas, etc. Pero dado que eso también ya va en nuestra experiencia, pues no puede menos que Exacto, incidir en nosotros corporalmente. claro, claro. Quienes estudiamos en internados o pasamos por el servicio militar, pues ya nos hemos acostumbrado a un reloj biológico de determinadas horas de despertada, puede ser día festivo, podemos llegar trasnochados, qué sé yo, pero a esa hora nuestra corporalidad se despierta, ¿verdad? Y en Sí, ese sí, 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 sentido, pues casi. Bonito. no ha dejado de incidir también Debe ser en así. nuestra experiencia y quizás la respuesta nuestra a ese otro control no siempre sea lo más exitosa. Y De es acuerdo. como interesante ver esa tensión. Sí, pero bueno, otros asuntos después para que participemos más. Dale, Gracias. dale, Francisco, muchas gracias. Vale. ¿Quién quiere preguntar? Jennifer, por favor. Hola, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante. Creo que pedagógicamente muy rica el trabajo que haces de, por ejemplo, la ilustración a través de la obra, de esas particularidades de la vivencia y de la experiencia que pues, son muy claves, digamos, en la fenomenología. Yo quería preguntarte, por tú hablaste del dolor y la relación con la historia, ¿no? Cómo hay una historia que no ahonda en el dolor, pero que en algún sentido la fenomenología nos abre, digamos, ese espacio, esa posibilidad. Y entonces yo quería preguntarte, pues, eso, ¿cómo lo has pensado en, en, en el trabajo filosófico, ¿no? ¿Cómo entra, cómo puede entrar el dolor? Eh, Sabes que yo creo, Jennifer, ¿no es cierto? mm, Sabes que yo creo que no tiene lugar. La ujú, historia tiene que ser contada eh, como una sucesión de temporal. Antes, así, ¿verdad? Pasaba esto. Fíjate lo difícil que es, por ejemplo, recoger testimonios de personas que han pasado por experiencias muy dolorosas. Y con eso me refiero a recoger testimonios que expresen realmente la experiencia o que den cuenta de la experiencia. Nada, que no sea nada da cuenta de esa experiencia, sino el modo de vivir como quien la vive la expresa. Pero su relato no nos llega, a no ser que nosotros hayamos sido los sujetos de experiencias muy cercanas a eso. Pero yo creo que la perspectiva de la primera persona no cabe en la historia.
difícilmente cabe en la historia, cabe en la literatura. Y si la literatura puede de alguna manera servir para contar la historia, pues muy bien. Eso no significa que no necesitemos a la historia para conocer, para saber quiénes somos o para entender el curso, digamos, de los eventos sociales actuales, o en fin. La historia es tan necesaria como quien sabe muchas otras cosas no lo son. La historia es, pero no, ella registra. Y esa es la dificultad, digamos, en eso radica la dificultad que tiene Austerlitz para organizar todos sus apuntes. Que no le están contando nada que en lo que él quepa. Nada. Eso es lo que yo creo. Vale, gracias. Ahora sigue Cristian, que levantó la mano, y después ve Paula. Hola, buena tarde. Hola, Cristian. Algo súper chévere que me llama mucho la atención es esta noción del presente entendido como una sucesión de horas. Y lo entiendo como un experienciar en primera persona. Yo me preguntaba, y pues bueno, es un modo de relacionarse con el mundo, pero a la hora de estar a la hora de estar en el mundo, uno está en el mundo con otros. Y me preguntaba cómo los otros repercuten en esa experiencia fenoménica del tiempo. Esa es una pregunta muy interesante, Cristian, y tiene que ver con la constitución del mundo objetivo, del mundo del que los seres humanos podemos decir, incluso también nosotros animales no humanos, pues no pueden decir, pero pueden dar fe, del mundo como un existente, del mundo como algo que trasciende nuestra propia experiencia. Si el tiempo puede ser objetivado, es decir, si el tiempo se puede convertir en esa sucesión de horas, que es lo que llamamos como el tiempo lineal, si el tiempo es porque intersubjetivamente lo hemos podido constituir así. Si tú y yo nos tenemos que poner una cita, no podemos operar con nuestra propia conciencia respecto de lo que va a ocurrir en nuestra cita, porque terminaríamos los dos yendo a lugares completamente distintos y no nos encontraríamos nunca. Tenemos que tener un referente objetivado, que es a lo que llamamos el tiempo tético. Es decir, yo tengo que decir, mira, nos encontramos allí en la esquina de la 43 con 24. Eso es una cosa. Y la otra que es como más difícil de expresar, creo yo, Cristian, es cómo es que a través de la intersubjetividad se determinan recíprocamente los cómo son cada sujeto. ¿Sí me explico? Es decir, cómo a través del hecho de que tú y yo somos los que están interactuando, yo me vuelvo algo y tú otro algo. ¿Sí me explico? Cómo los otros significativos han conseguido que yo me constituya de la manera que soy. ¿Sí? Uno no está solo, uno no es un Robinson Crusoe. Uno se constituye a partir también de las experiencias de los otros. Esas experiencias son transmitidas de una manera muda o no muy evidente, pero ahí están. Ahí están. Tú te darás cuenta de qué modos tan claros tú eres, de qué modos tan claros tú eres tus amigos, tus hermanos, o tus acudientes, o tus tíos, o tus padres, o quienes sean. No lo puedes decir muy fácilmente, pero ahí está. Entonces, bueno, no sé si respondí a tu pregunta, pero creo que ese era más o menos el sentido. Es una buena pregunta.
Vale, gracias. Ok, Vale, Paula, por favor. Bueno, yo tengo como varias cosas por decir, voy a ver si puedo sintetizarlo así un poco breve. Y es que, no sé, o sea, yo estudio historia y ya casi me gradúo y me siento realmente ofendida, no con la prueba de eso, sino con el choque que hace el autor con respecto a lo que dice sobre la historia. Porque yo no considero, de hecho tampoco considero que en la historia no pueda caber el dolor y tampoco considero que dentro de la historia no pueda caber la experiencia individual, porque entonces ¿para qué existiríamos nosotros? ¿Sí? O sea, los historiadores estaríamos allí como en plan, hoy llovió, mañana, sí, no, no creo que esa sea la labor social de la historia. ¿Sí? Y lo pienso porque de ajá, hecho justo el viernes hubo una charla, así como la de que está acá en el programa, hubo una con el mismo tema del tiempo y hablábamos un poco que digamos esta concepción un poco errada que la historia concibe el tiempo como un antes y un después, eso no sucede en la historia como disciplina. Nosotros, de hecho, concebimos que el tiempo es una cosa mucho más compleja, donde están vivas precisamente todas esas contradicciones de poder decir como, mira, estoy yo y esta es mi experiencia de cómo me he relacionado con el mundo, pero también está la experiencia de la sociedad, del lugar en el que estoy, donde me desenvuelvo y de lo que ha pasado antes de eso. Yo soy el conjunto de todas estas cosas. Yo siento más, digamos, que el problema lo pensaba yo un poco más a la hora de la percepción que se tiene del tiempo, más no al tiempo o a claro, la ciencia que estudia el tiempo en sí misma. Por claro, eso claro. yo, por eso yo preguntaba un poco del presente, sobre el presente de ese personaje, porque el presente del personaje, o sea, la historia, o por lo menos lo que a uno le enseñan es que la historia no tiene sentido si tú no la problematizas en relación con tu presente, ¿sí me hago entender? Entonces, claro, el personaje está en un momento en el que él tiene la necesidad de remitirse a su pasado de diferentes tipos, o sea, del pasado pues cronológico y de su pasado personal, de sus experiencias individuales para poder darle sentido a su presente. Y tal vez es ahí donde está un poco desfasado lo que yo siento del hecho de no Yo, sentirse identificado con la historia, más en su percepción que en el tiempo claro, que él me plantea, que era lo que tú nos decías acerca de esa relación como fragmentada entre dos tiempos y de cómo hace uno sí, para sentarse en la vida con eso. Porque yo creo que a claro, todos nos pasa, ¿no? Como que hemos vivido cosas que no recordamos, pero que aún así son significativas o que sabemos que tienen sí, algo de relevancia en nuestras vidas. Y lo pensaba un poco más con lo que la profe decía en relación con el olvido, y es que pues nosotros estamos en esa negociación todo el tiempo, ¿no? O sea, en nuestras vidas nosotros todo el tiempo estamos pensando que recordamos, que olvidamos, porque pues de hecho con el profesor Francisco lo hablamos mucho en la clase de cotidianidad de decir, pues es que el ser humano no puede recordarlo todo y no puede, o sea, es imposible recordarlo todo y nuestra cotidianidad está en esa negociación de las cosas que se vuelven importantes para nosotros. Pero yo creo que eso tiene que ver con la relación que tenemos nosotros como individuos con nuestro presente, porque hay cosas que decidimos recordar en algún momento porque se vuelven importantes para nosotros por X o Y cosas, pero puede que pasen, no sé, 5 años y eso ya no sea importante y yo quiera recordar otra cosa que en su momento para mí no fue importante. Entonces yo creo que tal vez el aporte que puede hacer la historia y la filosofía y las ciencias sociales, digamos, como nosotros como científicos sociales, podría ser un poco eso, como lograr que el ser humano entienda que los tiempos son distintos, ¿no? Y que nosotros también podamos más bien reconocer nuestra trayectoria de vida en medio de ese caos que no podemos ordenar. Porque no siento que la historia sea así como conflictuada al respecto.
Bueno, ¿qué te digo Paula. yo? Mira que es que, Paula, yo creo estar más cerca de ti de lo que dije, ¿sí? De lo que dije antes. Mi punto es más bien, y que es el punto de Austerlitz o el punto que según creo yo se expresa en esa novela, y es que el dolor es esencialmente lo que una persona vive. El dolor se entiende solo entonces desde la perspectiva de la primera persona. La narración del dolor, o lo que puede ser visto como la narración del dolor, no captura la vivencia misma. Esa vivencia es muy silenciosa. Y eso es un poco lo que tú estás diciendo cuando hablas como de que uno mismo, no sé cómo, cuáles son los términos en los que lo pusiste, pero sí dijiste algo como, como una cosa es el asunto personal del dolor y otra cosa es, claro que uno puede narrar el dolor, otros pueden entender ese dolor, otros pueden acercarse a ese dolor en la medida en que ellos mismos de alguna manera a través de su imaginación buscan concebirlo y tienen para sí mismos, digamos, referencias propias que les permiten hacer semejanzas y sentirlo. Pero el dolor expresado ya se vuelve episódico. ¿Sí me explico? Ya se vuelve, pasó esto y yo estaba allí, entonces ellos vinieron y me sacaron de la casa, hicieron esto con mi esposo y también, ta, 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 ta. Detrás de esas palabras hay una cantidad de cosas que las palabras, por más precisas que pretendan ser, no se captura. No se captura. Obviamente la historia tiene que ser contada y obviamente tienen que ser descritos las maneras como la gente puede llegar a contar lo que le ocurrió. Pero de ahí a encontrar lo que una persona como Austerlitz busca es muy complicado. Es muy complicado. Entre otras cosas, porque en muchos sentidos la historia pretende ser neutral respecto de por lo menos hay unas corrientes de la historia que prefieren apartarse de la perspectiva de la primera persona y ser más bien espectadores de los eventos para describirlos que digamos que actores, ¿sí? No sé ahorita si eso ha cambiado, digamos, en la nueva manera de hacer historia, pero yo creo que los historiadores prefieren tomar distancia y decir aquí pasó esto y pasó y llegó Waterloo y entonces aquí, ¿no? Y las calles, por ejemplo, por las que andaba Austerlitz, son, como él decía, lugares y los monumentos y estas cosas son lugares en los que pasaron unas cosas muy horribles. Y eso no está tan claro que esté muy presente, en el sentido de no está tan claro que los transeúntes, los, los visitantes de los museos, incluso la gente que va y hace visitas hoy en día a Auschwitz, tenga cómo percibir que ahí las dimensiones del dolor fueron inconmensurables, y para las que no hay palabras, y para las que no hay murales, y para las que no hay estatuas ni conmemoraciones, o sea, nada atrapa ese dolor.
No sé, Laura. ¿Laura? Sí, sí. ¿Paula? ¿La Paula. historia? Paula, perdón, Paula. me excuso, Paula. Espero haber como tratado de, espero haber conseguido expresar que estoy más cerca de ti de lo que tú crees. O de ti de lo De lo que de leíste. de lo que leí, sí. No, sí, sí, yo por eso decía que mi enfrentamiento era con el personaje, no contigo, porque Ok, no, es que ese es un personaje muy adolorido. Sí, sí, tiene que no ser. es un poco complejo, porque ahora que hablas acerca de esto, yo siento que sí, ese es el problema tal vez de que uno no puede transmitir siempre la experiencia igual que el que la vive o como uno la siente o como la Muy persona que bien, la vive la siente. exacto. Entonces es muy complicado. Mm. Vale, ¿alguien más? ¿Una pregunta? Ahora sí puedo preguntar, entonces. Adelante, Leo. Muchas gracias. Por favor. Yo también yo tengo dos preguntas, Ángela. Una es justamente sobre esto del dolor y la víctima. Y es que yo también estoy de acuerdo con esta como inerrabilidad del dolor, que hay un punto en el que se escapa las palabras y como, o sea, como puesto con los términos que lo pones, es como que el dolor no cabe en una descripción teorética del tiempo, ¿sí? Se escapa ahí. Y no me parece, digamos, problemático en ese, no me parece problemático en el sentido de que tal vez eso sea realmente darle como una dimensión real al dolor y entender que se escapa más allá de una comprensión objetiva o neutra, que por tanto cualquier observador podría decir algo al respecto. De hecho, es todo lo contrario. Creo que al ser inenarrable se convierte en algo privado y que merece pues, una atención distinta. Y creo que es una forma de respeto a la víctima. Pero mi pregunta, así lo entendí, digamos, no sé si estoy Sí, muy sí, Leo. desfasado, pero mi No. pregunta, eh, basada en esa interpretación, es, digamos, ¿cómo eso se puede construir en un ejercicio de memoria? Sí, es una pregunta como de corte político, como en un país como este. Eh, ¿Cómo eso nos deja con la reconstrucción de una memoria con conflicto como el que tenemos y con una gran cantidad de como experiencias que tienen las víctimas? Porque tal vez se vuelve inútil o tendría que reformularse o resignificarse. ¿Qué podrías decir sobre eso? Ujú. Eh, yo creo que Walter Benjamin tiene mucho para decir sobre eso. Tzvetan Todorov también. Y yo creo que el punto de partida para hacerse la reflexión que se plantea en tu pregunta es ¿desde dónde? ¿O cuál es el propósito de construir memoria? ¿Mm? Esa pregunta tiene que ser básica, tiene que estar en la base, digamos, de cualquier pretensión o de cualquier pregunta sobre cómo se recoge o cómo podría llegar a ser recogida la memoria sobre eventos dolorosos para que quede registrada. Como cuando tú dices cómo el hecho de que el dolor sea inenarrable, ¿cómo construimos entonces la historia?
Y mi respuesta sería, yo no sé. A ese yo no sé antecede, digamos, una pregunta, y es, ¿cuál es el propósito de reconstruir la historia? Muchas veces la historia se reconstruye para hacer lo que los filósofos de la memoria llaman memoria colectiva, es decir, para construir una identidad política que como un nosotros, como una nación, como una versión, digamos, de la historia que cobije identidades y que reúne identidades en torno a una identidad nacional. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Ustedes saben hasta dónde puede llegar a parar una idea de memoria colectiva. Puede llegar a parar en formas cerradas de entender los grupos sociales, en formas en las que no caben otras memorias, en formas en las que lo que se reproduce es la memoria blanca, la historia blanca. Si la intención es abrir las memorias, digamos, abrir el espectro, digamos, de las memorias para que las versiones de lo ocurrido sean lo suficientemente heterogéneas como para que haya de verdad historia, si se quiere, y perspectivismo, el historiador tiene un reto tremendo, tiene un reto tremendo. Y ahí muy probablemente no resulta una única narración, sino narraciones encontradas. Y eso está bien, así es como tiene que ser. No deberíamos sentirnos perdidos o mal por el hecho de que haya distintas versiones de la historia. Lo peligroso es que haya una sola. Entonces, si uno quiere reconstruir la historia para quizás para reconocerse en el sitio desde donde la cuenta, si se quiere, saber dónde está parado, entonces ahí hay otro propósito, una historia que cuente, una historia abierta en la que quepan varias versiones de un evento, de un conjunto de eventos, no necesariamente tiene que dejar a uno perdido. Hay que ver que la historia está tejida de montones de perspectivas y nunca va a haber la última palabra sobre hechos pasados. Yo creo que eso es importante tenerlo claro. Los historiadores incluso entre sí pues tienen seguramente sus encuentros y se desdicen. Todavía está siendo contada la historia de la Segunda Guerra Mundial. Todavía se están destapando los archivos, se están conociendo cosas. Y durante 40 años tuvimos la versión muda de la primera y de la segunda generación de alemanes que vivieron la guerra. Después de 40 a 30 años empezaron los judíos a decir, aquí estamos. Y así. Entonces, yo creo que la historia tendría que estar abierta. Pero Leo, la pregunta no la he respondido. No, pues no le he respondido, pero lo que traté de hacer es como decirte que antes de responder a ella habría que saber qué es reconstruir la memoria y cuál es el propósito de hacerlo. Miren que hace poquito tuvimos que ver con un proyecto de un estudiante que quiere hacer su doctorado y ese muchacho está muy interesado en saber cómo se recogieron los testimonios de las víctimas en algunos de los
documentos del Grupo de Memoria Histórica. No porque no crea que lo hicieron bien, sino porque cree que ese silencio que no se puede decir perdió su presencia en los informes, en algunos de los informes del Grupo de Memoria Histórica. Y ese silencio es del que habla Benjamin, y ese silencio debería tener algún lugar en la historia. Debería ser explícito para un historiador esto de hasta aquí llega mi relato. No puedo decir nada más. Aquí hay unas señoras que tejen. Y ese silencio de tejedoras es el que expresa, no sé, su dolor, pero al mismo tiempo su capacidad de estar vivas y de continuar la vida, en fin. Entonces, el arte, la literatura, también tiene sus cosas para decir. Quizás, Leo, por ahí sí vaya una respuesta a tu pregunta. El arte, los símbolos, la fuerza del silencio, pero del silencio que muestra, puede llegar a contar mucho, mucho de lo que la historia misma no puede contar. La historia que registra y que cuenta y que sí, que recoge episodios y que... no sé si respondí, Leo, a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Ángela. Muy iluminador lo que dices. ¿Y hay alguna otra pregunta? Yo quisiera volver sobre la idea del dolor y que precisamente pues, se ha desarrollado en estas tres preguntas, y es porque lo mencionaba precisamente porque sí creo que la fenomenología, digamos, es un campo de apertura a pensar la experiencia. Voy a poner el caso que yo estoy analizando, que es un caso muy particular, que es el de la violencia ginecobstétrica, ¿no? Y entonces es un asunto en el que pues resulta muy complejo que puedan existir, se avalen proyectos de ley para afirmar que efectivamente lo que acontece desde la biomedicina en los paritorios es violencia obstétrica. De manera que entonces yo pienso en que ahí hay una posibilidad digamos, en la posibilidad de que las mujeres narren su dolor, digamos, narren esa experiencia vivida. Creo que en la evocación y en la reproducción de ese recuerdo se puede, digamos, recoger de buena parte, aunque no, por supuesto que no se captura la vivencia, pues ya no está, pero sí creo que ahí, porque ya no está, porque ya sucedió, pero sí, digamos, la posibilidad de la experiencia reflexionada, de la misma evocación, de traer, digamos, de la retroducción, de traer ese punto de huella, de rastro que quedó de la vivencia, y a través de eso, de repente, poder permitirnos acercarnos a hablar de algo que es tan complejo, por ejemplo, en ese campo, que tiene que ver con el dolor, porque en la medicina, digamos que el dolor se mide, ¿no? Con las caritas, por ejemplo, de 1 a 10, ¿cuánto siente usted? ¿Cómo es el dolor? ¿Es fuerte o es, digamos, es un asunto tan subjetivo el del dolor y a la vez tan intersubjetivo, porque digamos que lo compartimos, cuando a alguien le duele el estómago sabemos que le duele, aunque no hayamos tenido, digamos, la misma vivencia, pero podemos tener compasión, podemos tener empatía, etcétera, no sé. Entonces sí pensaba más yo no he leído la obra de este autor y lamentablemente llegué como 15 minutos después del inicio, me perdí, digamos, todo el resumen y la introducción. Pero digamos que mencionaba lo del dolor porque sí creo que la fenomenología puede ser un espacio metodológico, digamos, para
para pensar eso que resulta tan complejo como el dolor, ¿no? Como eso que es a veces Claro, como claro, inabarcable, ¿no? Y entonces que claro, yo claro, a través de las entrevistas que le hago a las mujeres, ¿m? Me permito hacer un claro, ejercicio de análisis de contenido y encontrar allí elementos que claro, también posicionen a esa persona para que eh, dé cuenta de su vivencia, digamos, el claro, entramado también, que es muchas de las veces inconsciente, ¿no? ujú, De que no ha sido reflexionado en ujú, ese sentido, ¿no? Entonces, ujú. sí quería mencionar eso, ¿no? No, no, totalmente de acuerdo. Es decir, totalmente de acuerdo. Ya, discúlpame, termino. Adelante. Y el asunto es que, claro, el arte puede permitirnos la experiencia estética, por supuesto. O sea, yo puedo tener experiencia a través de las mujeres de Mampuján, de qué significó el desalojo, etcétera. Bueno, muchas obras colombianas maravillosas en ese sentido de lograr permitirme eh, lograr como una especial afectividad con relación a lo acontecido. Pero, pero el arte siempre se va a quedar, digamos, al margen, eh, permite, digamos, ese ejercicio relacional de un alguien que intencionalmente decide ver la obra, pero no va más allá, digamos, al espacio de lo político, como al espacio de lo jurídico, al espacio de las leyes, mientras que la reflexión Mm, teórica está ahí para permitirnos dar el paso a procesos de ley, etcétera, etcétera. Y entonces ahí creo yo que resulta clave y bueno, y vuelvo claro, y reitero, digamos que me pareció súper, lo que alcancé a escuchar, muy interesante. Creo que el ejercicio de mostrar a través del personaje esos conceptos que a veces son, digamos, como tan difíciles, ¿no? Y que por eso, pues, sí, no nos acercamos tanto a la fenomenología, ¿no? Bueno, gracias. sí, no, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es decir, ¿cómo no? ¿Cómo no estar de acuerdo contigo? Es decir, Mm, si no hubiera un testimonio, una narración de una experiencia dolorosa que se sume a otra, que se sume a otra, que se sume a otra, pues no habría, eh, no habría convivencia, no habría, no se constituiría mundo, si se quiere. Y sin embargo, sí está ahí el asunto de que aún para la persona que cuenta y para la persona que se empieza a relacionar positivamente a través de su historia, de su narración sobre el dolor, aún para ella hay una cosa que queda en ella y que no, y que el historiador, el que escucha, no captura. Eso es un poco lo que es contundente en Austerlitz, lo que es lo que está tan presente en Austerlitz, al punto de que lo olvidó, en el sentido de que no lo puede ni siquiera registrar. Eh, pero sí estoy de acuerdo en lo más importante que dices. Vale, Luisita quería preguntar. eh, no no, tengo nada de Francisco, pero pues ya estamos sobre el tiempo, entonces, por favor, una pregunta muy cortica y nos vamos, ya vamos cerrando el espacio. Me Gracias. excuso, me habría quedado feliz otro rato, pero me tengo que ir a otra reunión. Sí, adelante, no sé, ¿es Francisco? ¿Quién Y es? solamente una acotación, quizás si retomamos un poco a Wittgenstein, pues podemos dar expresiones y de hecho las damos de nuestras vivencias, se expresan de alguna manera, pero no podemos entender que son la descripción del estado de cosas que nos sucede, porque eso quizás es intraducible, eso es Ok, inefable.
Los otros pueden saber por nuestra tristeza o por nuestro silencio que andamos mal, pero no necesariamente nos comprenden en lo que estamos diciendo o en lo que estamos haciendo. Entonces creo que eso es concomitante también tenerlo allí en cuenta. De hecho, la experiencia psicoanalítica quiere que expresemos, quizás para sacar a la luz eso que no hemos logrado expresar, pero no tanto porque en el relato mismo el asunto sea comprensible. De acuerdo. Sí, de hecho, si uno piensa en este personaje, solamente esa manera de andar por las ciudades ya es una expresión de ese dolor, sin saber para dónde va, con sus zapaticos gastados, con el morralito, con la manera como en su cuarto no hay un orden, eso ya es una expresión, durante el rostro expresan ya mucho dolor o expresan lo que uno es. Y él encarna ese dolor inconmensurable pues de las víctimas del Holocausto. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Muchísimas gracias. No, pues yo muchísimas Sí. gracias a ustedes. Muchas gracias Qué bonito también. haber estado Esto ha con sido una ustedes. maravilla. Espero que otra vez contigo, qué delicia. Muchas gracias también a nombre del programa. Espero que nos podamos volver a ver y aunque sea, esto nos ha acercado, aunque nos ha alejado mucho, nos ha acercado también esta presencialidad remota nos ha podido también brindar como una presencialidad a la que el espacio real es posible vernos. Esta presencialidad remota nos deja vernos más que el espacio real. El virtual a veces es mucho más, nos acerca más, ¿no? Pues muchas gracias, Sí, no, Ángela. a ustedes Ha sido también. excelente charla. Sí. No, a ustedes, Bueno. que quienes hicieron las preguntas, muchísimas gracias. Y a Leo, muchas gracias. Francisco, Luisa, Jennifer, Paola, todos. Bueno, Ángela. Un abrazo muy Seguimos grande. Espero que nos Bueno, y volvamos seguimos a en ver. contacto a ti. Bueno, besos. Sí, Chao. cuídense. Chao, Gracias. Leo, gracias. Chao. Chao. Bueno, adiós a todos y a todos los que nos Chao, acompañaron en Francisco. la sesión de hoy. A todos los que están aquí hoy, pues muchas gracias. Esperemos que tengamos otra oportunidad de seguirnos encontrando. Adiós a todos. Gracias. Chao. Chao.